Hola, bienvenido. Baja conmigo al abismo y déjate envolver por el miedo. Te habla el Magista. Todo comenzó mientras me encontraba en la última clase de la universidad. Estaba a nada de acabar la clase. Solo pensaba en querer regresar a casa. Mi atención estaba en todo, excepto en el profesor, así como las ansias que tenía por salir de la escuela. El hambre me llegó. Afortunadamente tenía aún un poco de comida. Muy sigilosamente saqué mi comida y sin hacer ruido alguno daba pequeños bocados mientras continuaba la clase. Mientras acababa mis restos de comida, una mosca entró por la ventana, pero no era de las comunes y corrientes. Era de esos insectos grandes y verdes. Claramente percibió el olor de la comida que tenía y justamente estaba volando a mi alrededor. Detrás de mí se encontraba un chico llamado Hugo, uno que casi nunca hablaba, ese típico chico que no habla con nadie. La única vez que lo escuché decir una palabra fue en ese momento, cuando dijo: «Aquí huele a comida y las moscas se están metiendo al salón». Inmediatamente guardé mi comida en mi mochila, lo más rápido que pude. Sin embargo, el profesor se dio cuenta y me llamó la atención. Todos se comenzaron a burlar de mí por no aguantar el hambre. Volteé hacia el chico y él solo bajó la cabeza. La mosca seguía volando a mi alrededor. Ya me había hartado, así que decidí matarla. Esperé a que estuviera quieta para poder aplastarla con mi libro, y así fue. Aplasté a la mosca. El chico, antes de acabar la clase, pidió salir al baño. Yo, con el enojo aún dentro de mí, decidí dejar la mosca recién muerta en su mochila. Así que antes de que él regresara, la pude meter. Al parecer nunca se dio cuenta de lo que había hecho. Terminó la clase. Recogiendo mis cosas estaba esperando a que aquel chico se diera cuenta de la pequeña broma que había hecho. Cuando guardó su último libro, cerró su mochila. Al parecer no se había dado cuenta de la mala jugada que le había hecho. Me llegó una pequeña frustración, pero decidí olvidar eso e irme a casa. Estaba muy cansado y aún tenía hambre. Llegué a casa, mi madre me preguntó cómo había estado el día. Le platiqué todo, incluso el pequeño accidente con el profesor. También le pregunté sobre ese tipo de insectos. Ella solo me dijo, sorprendida, que era muy raro que esos aparecieran y que a veces solo se les puede encontrar en los panteones o en cosas en descomposición. Entonces se me hizo raro el porqué de aquella mosca dentro del salón. Pero dejé de pensar en eso y continué con mi tarde. Al otro día llegué a la escuela, me senté en mi lugar. A los pocos minutos el chico entró, me miró y agachó la cabeza de nuevo. Creo que aún se sentía un poco mal por haberme acusado el día anterior. Cuando él se sentó, volteé a verlo. Pregunté el por qué no había hablado con nadie. Él me dijo que era muy tímido y sentía que a nadie le agradaba. Yo le dije que intentara acercarse con alguien. Le mencioné a varios amigos con los que podría conectar muy bien. El chico me miró y me agradeció por los consejos. El profesor entró al salón después de dar los buenos días. Me preguntó en voz alta si el día de hoy venía a poner atención o solo a comer. Todos comenzaron a reír. Volví a voltear a ver al chico y él solo bajó la cabeza y entre susurros se disculpó. Esta vez calmado, le dije que no se preocupara, que todo estaba bien. El hombre frunció el ceño. Después de decirle eso, le mencioné que no debía tener inconveniente, pues le confesé que yo le había metido una mosca muerta en su mochila. La sonrisa de Hugo desapareció. Puso una cara seria. Me sorprendió su reacción. Creí que se lo tomaría como una simple broma. La incomodidad del momento hizo que regresara la mirada hacia el profesor y traté de no voltear en todo el día hacia el sujeto.
Al final del día, mientras guardaba mis libros, le pregunté al chico si se había molestado por la confesión que le había hecho. Él me miró, me dijo que estaba bien, no había ningún problema. Me dio una palmada en la espalda y se fue. Al día siguiente me desperté tarde. Me había desvelado una noche antes y había dormido poco. Creí que aún era temprano. El sol no se notaba en su totalidad. Me di cuenta que era debido a que en la mañana estaba nublada. Rápidamente me arreglé, desayuné y me fui a la escuela. Aquel suceso generó que llegara un poco tarde. Cuando entré al salón, para mi suerte el profesor aún no había llegado. Me tranquilicé antes de llegar a mi lugar y pude notar cómo el asiento donde aquel chico siempre estaba solamente se encontraba su mochila. Justo al momento de dejar mis cosas, un olor extraño entró por la ventana, como si se tratara de comida u otra cosa en descomposición. Me asomé pero no había nada. Cuando regresé a sentarme a mi lugar, vi a Hugo dirigirse también al suyo. Cuando me vio, sonrió y me dijo: «Gracias por el consejo, ya tengo un amigo». Se sentó y la clase comenzó. Al parecer el chico ya había dejado de ser tímido y ahora estaba conociendo a más personas. Me sentí bien por él. Durante la clase el cielo estaba nublado y cayó una lluvia. Uno que otro relámpago. Al parecer todo estaba normal. Todos poniendo atención al profesor y dejando la lluvia de lado. Miré hacia la ventana para observar qué tan fuerte estaba la lluvia. Me percaté que el chico tenía la mirada fija hacia afuera, como si estuviera viendo cada gota caer. Se dio cuenta que lo estaba viendo, me miró por un segundo y regresó su mirada hacia la lluvia. No hice caso y regresé la mirada a mis libros. Acabó la clase, el sujeto se despidió de mí y fue de los primeros en salir. Se me hizo algo muy extraño porque nunca se despedía. Decidí no hacer caso y regresar a casa. Afortunadamente, la lluvia había parado antes de salir del salón. El profesor pidió hablar conmigo. Creí que me iba a llamar la atención por ser de sus alumnos que menos prestaba atención o por el incidente de hace unos días, pero no fue así. Me reconoció el haber motivado a Hugo a acercarse a sus compañeros. Me dijo que él una vez había intentado hablar con él, pero había interpretado su mirada como si no quisiera hablar con absolutamente nadie. Me confesó que casi nadie sabía nada de él, ni dónde vivía, ni sus datos personales. Ni siquiera conocían a sus padres. Solamente sabían del gran miedo que le tenía a las moscas debido a una mala experiencia. Ahí fue cuando entendí por qué el día que le había confesado lo que le había hecho, se quedó tan serio y callado. En ese momento me sentí mal y con mucha culpa. Tomé mis cosas y rápidamente traté de alcanzar al chico. Estuve preguntando a todos si no lo habían visto. Muchos me decían que no, y otros me decían por dónde habían visto que se había ido. Seguí las indicaciones que me habían dado. Me apresuré lo más que pude. En la calle lo buscaba entre la gente, no lo encontraba. A lo lejos vi una multitud de personas reunidas. Corrí para ver si entre esa multitud estaba él, y no fue así. Me encontré con una desagradable sorpresa. Toda la gente estaba consternada, muchos murmullos y palabras de negación. Vi una escena desgarradora. Miré hacia abajo y era el chico. Al parecer, había tenido un accidente. Había sido golpeado. No supe, solo vi que estaba ensangrentado y con los ojos cerrados. Una imagen que no pude sacar de mi cabeza. A lo lejos se escuchaba una ambulancia acercarse. Toda la gente se dispersó y la calle poco a poco quedaba solitaria. Los paramédicos llegaron. Desafortunadamente llegaron tarde. Pude ver cómo pusieron una sábana blanca sobre su cuerpo. Miré a mi alrededor buscando una explicación de lo sucedido, pero no encontraba nada razonable. Seguía observando
y al mismo tiempo mirando el cuerpo de Hugo. De repente, el mismo olor extraño que había percibido en clase regresó a mi olfato. Se me hizo muy extraño volver a percibir eso. Me acerqué a donde estaba el cuerpo del chico. La impactante imagen me hizo que me quedara viendo fijamente hacia él. Reaccioné y unos metros adelante pude ver su mochila tirada, con todos sus libros y materiales. Me acerqué a ella a recogerla. Cuando me agaché, vaya sorpresa que me llevé. Aquella mosca que hace unos pocos días supuestamente había aplastado y echado en su mochila en forma de broma, salió de ella volando como si nada le hubiera pasado. Me sorprendí y solo vi como aquella mosca comenzó a volar sobre el cuerpo de Hugo. La policía y los médicos forenses arribaron a la escena y me pidieron que marcara una distancia para que ellos pudieran hacer su trabajo. Me preguntaron si sabía algo de lo sucedido. Obviamente, yo no había visto absolutamente nada, así que decidí regresar a mi casa. Cuando llegué, mi madre preocupada me abrazó. Me preguntó si estaba bien. Se había enterado de lo sucedido cerca de la escuela. Tenía mucho pendiente, ya que sus nervios hicieron que pensara que había sido yo la víctima de aquel suceso. Con una voz fría y una piel pálida, le conté lo que había pasado y cómo de alguna manera yo había estado involucrado en aquel hecho. Mi madre se asustó aún más. Me preparó uno de sus remedios caseros para el susto y supuestamente para las malas vibras. Después de tomarme esos remedios, un cansancio invadió mi cuerpo. Me dispuse a bañarme para después dormir un poco. Al terminar de bañarme, la noche había caído. Cansado me acosté dispuesto a dormir. Inmediatamente que cerré los ojos, se me vino a la mente la imagen del chico y cómo probablemente había sufrido. No podía sacar esa imagen de mi cabeza. El cansancio me ganó y me quedé dormido. No sé si haya sido a que estuve presente durante el fallecimiento del chico. El momento lo volví a vivir, pero en mi sueño. En mi sueño, yo estaba parado frente a él, en el mismo lugar donde había muerto. El chico en el sueño me estaba hablando. De repente me decía, «Allá vienes». Al momento de que yo volteaba mi cabeza y miraba hacia donde él señalaba, solo escuchaba un quejido. Al regresar la mirada, podía ver lo que en la vida real había encontrado, su cuerpo ensangrentado. Rápidamente desperté. Era de madrugada. Me encontraba completamente sudado. Fui al cuarto de mi madre a platicarle mi sueño. Ella, adormilada, me dijo que era normal debido que aún estaba reciente lo sucedido y yo había estado muy cerca de esa escena. Regresé a mi habitación y traté de dormir. Sin embargo, no pude. Dormía 5 minutos y la imagen regresaba a mi mente. Así me mantuve casi toda la noche, hasta que amaneció. Me levanté. Mi madre entró a la habitación a preguntar si me encontraba bien y con ganas para asistir a la escuela. Le dije que sí, además de que sentía la responsabilidad de alguna manera de comentar al profesor y al grupo sobre lo sucedido el día anterior, aunque probablemente ya sabrían. Llegué a la escuela, entré al salón, todo parecía normal. Al parecer los compañeros no se habrían enterado de lo ocurrido. Incluso su único amigo que había hecho en tan poco tiempo no notó su ausencia. El profesor entró, un poco callado, pero aún así dando los buenos días. Antes de empezar la clase, dio un par de minutos y mencionó que iba a salir unos momentos. Antes de llegar a la puerta me nombró y pidió que lo acompañara. En el pasillo pude ver que sus ojos se veían cansados y un poco llorosos. Me preguntó si sabía por qué la ausencia del chico. El sentimiento me ganó, y al momento de afirmar su pregunta,
Una lágrima salió de mí. El profesor me tomó del hombro, me dijo que iba a investigar dónde sería el funeral y de ser posible asistiríamos a él. También me pidió que fuera muy discreto dentro del salón y no comentara mucho sobre lo sucedido. Regresé a mi lugar, vi el asiento vacío del chico, pero al momento de sentarme pude sentir su presencia, como si estuviera aún detrás de mí. Traté de tranquilizarme y recordé lo que me había dicho mi madre. Acabaron las clases. Me despedí del profesor y le recordé en avisarme si sabía algo de lo que ya antes habíamos platicado. Cuando salí sentí las miradas de todos, como si yo fuera culpable de algo, como si estuvieran hablando de mí. Se me hizo muy raro. Continué mi camino hacia la salida. Camino a casa, vi como la calle donde había estado el cuerpo inerte permanecía cerrada. Casi llegando al lugar de los hechos, ese olor llegó. Decidí preguntar a una persona que pasaba por ahí si también sentía ese olor. La persona respondió que no. Me acerqué un poco más, comencé a sentir mucha tensión. Un policía que estaba en guardia no me dejó acercarme más y me pidió que me fuera. Entré a casa, todo estaba normal, pero sentía un ambiente raro. Mi madre entró, me abrazó y preguntó cómo había estado el día. Platicamos un rato, comimos y fui a mi cuarto. Cansado me recosté un poco en cama y quedé dormido. De nuevo tuve un sueño del suceso, esta vez un poco diferente, ya que yo estaba dentro del salón. El profesor entraba corriendo y me pedía que corriera a evitar lo que iba a suceder. Rápidamente yo salía, corría por el pasillo y las calles. Al fondo veía a Hugo caminar. Le gritaba para que se detuviera. Él volteó. Cuando volteó sonrió como la vez que puso una sonrisa cuando platiqué con él. Sentía algo que me molestaba. Trataba de abrir los ojos, pero permanecía en el sueño. El chico seguía saludándome. Yo cada vez abría los ojos un poco más, hasta que dejó de saludarme y me señaló algo con una cara de susto. Inmediatamente desperté del sueño. Me levanté rápidamente para ver qué era eso que tanto me molestaba. Miré hacia la ventana de mi cuarto, las cortinas moviéndose. No había nada. Únicamente pude escuchar el sonido de una mosca salir de mi cuarto. Angustiado y acelerado por el sueño que había tenido, me volví a acostar. Otra noche que no pude dormir. Al día siguiente, mi madre me preguntó si me sentía bien, ya que notó el tamaño de mis ojeras y mi cara de cansancio. Yo dije que me sentía bien, pero me sentía muy raro y angustiado por las cosas que había soñado. Al entrar al salón, lo primero que hice fue hablar con el profesor y platicarle sobre los sueños que últimamente había tenido. Sorprendido, me dijo que por una parte era normal, pero que cierta parte le parecía un tanto extraña. Me recomendó ir con la psicóloga para platicar sobre lo sucedido, ya que él me veía mal, tanto físicamente como mentalmente. Acepté, entré al salón por mis cosas. Cuando me dirigía hacia mi lugar, miré dónde estaba mi compañero antes de morir. Pude verlo a él sentado ahí, con la cabeza agachada. Probablemente hayan sido alucinaciones, pero fue tan real. Quedé parado, viéndolo fijamente, como si nunca se hubiera ido. Además de verlo a él, pude ver una mosca volando a su alrededor. Quedé muy impactado. Sentí como el profesor me sacudió y me preguntó si me encontraba bien. Cuando reaccioné, me dijo que fuera a casa. Estaba muy pálido y sudado. Como pude, llegué a casa. Mi madre, sorprendida, preguntó por qué ella estaba en casa. No respondí. Solamente le dije que me sentía cansado y quería dormir. Me acosté, quedé mirando hacia el techo, pensando en aquel día del suceso.
Quería saber qué había sucedido ese día realmente. De repente, una pesadez invadió todo mi cuerpo. Por fuerza de la casa, comenzó a hacer mucho aire, pero yo sentía demasiado calor y cansancio. No quería dormir. Sabía que tendría el mismo sueño de todos los días pasados, pero ese cansancio logró tumbarme. Quedé dormido. Para mi mala suerte, volví a tener ese sueño, pero esta vez fue el peor de todos. Yo estaba completamente solo en mi cuarto. Salí de la habitación. La casa tenía un aspecto tétrico de haber sido descuidada por mucho tiempo. Al salir de la casa, las calles estaban solas. El cielo tenía un aspecto entre azul y verde con un poco de lluvia. Estaba completamente repleto de nubes. Continué caminando. De la nada llegué a la escuela. Entré al salón. Al igual que mi casa, el salón se encontraba solo. Ni un alma. Únicamente pude ver al chico, sentado, viendo hacia la ventana. Cuando me acerqué a él, pude tocarle el hombro. Él volteó la mirada hacia mí. No miré al chico que siempre estaba ahí. En vez de eso, vi su rostro, como la última vez que pude verlo, ensangrentado. Lo solté, desperté, me levanté de mi cama como pude. Sin embargo, la pesadez me volvió a vencer y caí nuevamente en un sueño profundo. Esta vez, en el sueño, estaba en un coche. Adelante, en el asiento del piloto, se encontraba una mujer conduciendo. A su lado, en el asiento del copiloto, iba un niño. Junto a mí estaba el chico, con la cabeza agachada. No entendía lo que estaba ocurriendo. Jamás en mi vida había visto esas dos personas que iban adelante. Miré hacia la carretera. Tenía el mismo aspecto que en el primer sueño. Un cielo azul verdoso, nublado, y el camino completamente vacío. Volví la mirada hacia ellos. El niño del copiloto comenzó a sacudir una mano. La mujer, que parecía ser su madre, soltó el volante con una mano y trató de detener la del pequeño. Me fijé mejor y noté que el niño solo estaba espantando una mosca. De pronto, la mujer soltó ambas manos del volante para sujetar las del niño. En ese momento, el chico a mi lado levantó la mirada y me gritó que hiciera algo. Cuando volteé hacia él, su rostro estaba cubierto de sangre, igual que antes. Giré la vista hacia el frente y vi como un automóvil se nos venía encima. El impacto fue inevitable y en ese instante desperté. Me encontraba en total oscuridad dentro de mi habitación. Todo estaba en silencio. Busqué a mi madre, pero no estaba en la casa. Salí y aquel olor peculiar regresó. Con cada paso, el olor se hacía más intenso. Decidí seguirlo. Me condujo hasta el lugar donde había ocurrido la muerte de Hugo. A lo lejos, vi un hombre forcejeando con un joven. Al acercarme, reconocí al chico. Estaba siendo atacado por un hombre que, por su comportamiento, deduje que era su padre. Corrí hacia ellos mientras la situación empeoraba. El hombre comenzó a golpear al chico en el rostro y luego lo empujó hacia la carretera. Un coche pasó y lo arrolló. Vi cómo el cuerpo del chico quedó tirado, justo como la primera vez que lo encontré. Me acerqué rápidamente. Esta vez pude voltearlo. Su mirada seguía siendo la misma, vacía y ensangrentada, pero ahora su cuerpo empezó a cubrirse de moscas, hasta quedar completamente invadido. Lo solté y retrocedí, aterrado. Las sirenas de las ambulancias comenzaron a escucharse a lo lejos. Mi cuerpo se sentía pesado, los nervios me paralizaban, las moscas parecían volar hacia mí. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo el cuerpo del chico y yo. El zumbido aumentaba,
Las moscas se multiplicaban. Comencé a gritar, pidiendo ayuda desesperadamente. Sentí como alguien me tomaba de los brazos, tratando de controlarme. Pataleaba, gritaba, hasta que poco a poco comencé a reaccionar. Vi a mucha gente a mi alrededor. Comprendí que todo lo ocurrido en los últimos días había sido una terrible pesadilla. Mientras permanecía despierto, un grupo de personas se acercó a preguntarme si me encontraba bien. A lo lejos vi el cuerpo del chico, el mismo que acababa de morir. Fue entonces cuando por fin comprendí todo. Gracias por acompañarme en este abismo de terror y sufrimiento. Se despide el Magista.